Hola. Vamos a esperar un poquito a su compañera a ver si es que se mete uno más. Después partimos. Súper, ya. Vamos a partir entonces. Dígame si es que se ve bien, si es que se escucha bien. Eh, Igualmente, siempre pueden pararme en cualquier momento de la ayudantía. Pueden abrir su micrófono, me comentan, oye, tengo una duda con esto, con lo otro. No va a haber ningún problema con eso. Yo me presento, soy Esteban Espinosa, bueno, terminé el magíster de Economía el semestre pasado. Ahí terminé con la tesis y ahora estoy trabajando como ayudante de investigación con el profesor Javier Turén. Y también, bueno, tengo esta ayudantía, tengo la ayudantía de eficiencia de mercado financiero con el profesor Borja Larraín también, que también me encanta cómo combinar esta parte de macro, pero con finanzas. Y bueno, también estoy trabajando en el Banco Central como practicante de la gerencia de estudio económico. Al final eso es lo que siempre es bueno como saber de quién es el ayudante que está parado al frente de uno en estos casos. ¿Qué más? Bueno, sé que vieron poquito. Me ha dicho el profesor que han avanzado de alguna manera más lento de lo presupuestado. Hay varias dudas, entonces no hay ningún problema con eso. Nos vamos ajustando como a cómo van ustedes. Así que en este sentido, esta ayudantía quizás sea un poquito más corta de lo que puede ser. O sea, quizás en vez de durar 1 hora 20, va a durar 1 hora, quizás menos, 40 minutos, no lo sé. Ahí sí que no sé. Estas ayudantías principalmente se van a centrar en lo que son los software y la aplicación de lo que ustedes ven en la materia. Nosotros vamos a traer esa materia y lo vamos a aplicar en códigos y en cosas que ustedes pueden como, o sea, y en salidas, en interpretación de lo que los software generalmente nos dicen, ¿ya? Al principio siempre puede ser un poquito complicado esto. En ese sentido, siempre me pueden decir por mail también, oye Esteban, tengo problema con este código, estoy teniendo problema con la tarea, entonces no lo voy a ayudar explícitamente, pero sí les puedo dar como pista al respecto porque yo entiendo que si que no han visto nada del código antes, sí va a ser un poquito complicado, ¿ya? Si que no han visto como nada de software, de Stata, MATLAB, Python o estas cosas. Ya. Entonces, ¿alguna duda al principio, así como cualquier cosa que tengan? Yo tengo una, pero no, Sí, no sé sí. si se puede responder ahora mismo. Tampoco sé si es parte de lo que va a enseñar, pero es ¿Mm? como con el tema de del- la autocorrelación, el gráfico correlograma creo que se llama, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Eh, no sé cómo, porque sé que en el, a ver, ¿cómo decirlo? En el PowerPoint, o sea, en las slides que nos da el profe, se ve que existen distintos correlogramas. O sea, vimos al principio que había uno como para las medias móviles, pero también había uno que era para ver el AR, perdón, no me acuerdo cómo se llama el AR, el autorregresivo. Exacto. No sé si usan el mismo correlograma, y si usan el mismo correlograma, entonces, ¿cómo yo puedo saber
si es que un modelo debe ser AR o tiene que ser MA a través del correlograma. Mira, esto Eso lo como vamos a ir viendo, igual lo van a ir repasando teóricamente con el profesor, yo igual les voy a dar un indicio hoy en día. Se va a componer por dos cosas, el autocorrelograma y el autocorrelograma parcial. El autocorrelograma, como vieron, teóricamente ustedes sacan como la correlación entre un lag y el contemporáneo, ¿cierto? Y el dato contemporáneo. Y ven más o menos como si es que una correlación significativa respecto a eso, entonces el correlograma te va tirando todas esas correlaciones para cada uno de esos lags. Entonces, y en cambio el autocorrelograma parcial lo que va a hacer es hacer esta misma correlación, pero limpiando, por así decirlo, los otros lags. Al final el autocorrelograma normal está sucio, es la correlación entre el lag 3 y el lag, o sea, y el sin lag, el contemporáneo. Pero va a estar sucio con las correlaciones cruzadas entre el lag 2 y el lag 1. El parcial va a ser lo mismo, pero limpiando por eso, y teóricamente, bueno, no sé si es que eso lo van a ver porque el parcial es un poquito más complicado, pero viendo el parcial y el autocorrelograma normal, vamos a poder como tener una idea, más o menos, de cómo se comporta el proceso. Y como eso es la idea. Lo vamos a ir viendo igual ahora con el código, ¿ya? ¿Les voy a compartir pantalla? No sé si es que eso como que más o menos te soluciona la duda. Bueno, vamos a ir viendo la ayudantía. Exacto, Si todavía no se me resuelve, ahí te vuelvo a preguntar, pero vale. Sí, sí, exactamente. gracias. Hola, Esteban, yo tengo otra pregunta muy Sí, por supuesto. cortita, que llegué un poquito tarde, pero vi que los archivos que estaban en Canvas son uno do y otro rar. Entonces vamos a A ocupar ver, solamente... en el RAR, si no me equivoco, está el do y el... Déjame ver. En el RAR, a mí me sale solamente el RAR, por eso quizás se quedó pegado el do, pero al final el RAR debería tener el do y la base de datos. Entonces al final lo puse en Ah, un RAR para que tenga la base de datos también, la ayudantía. No es más que ya, nada eso. Porque vamos a trabajar con un archivo do, pero esa tiene que tener la base de datos por detrás. ya. Es que Esperan una pregunta, ¿Sí? que el RAR yo lo traté de abrir y no sé si es por mi computador, pero me dice que no se puede abrir. A ver si podéis subir el do también. Mira, los voy a subir los dos, ¿ya? Voy a subir las dos cosas, así nomás. Ya, pues, gracias. A ver si es que ustedes lo pueden ver así y si es que así lo dejamos así, no hay problema. Ahí tienen que verlo, ¿ya? Vean si es que lo pueden bajar así. Ya. Bueno, no sé si es que han visto, la mayoría yo creo que han visto algo de Stata, quizás lo han ocupado para finanzas o como para, no sé, teoría econométrica 1 o alguna cosa aplicada quizás de econometría. Entonces, lo primero, bueno, como siempre, limpiamos todo por si acaso. Y cargamos la base de datos. No sé si que alguno tiene dudas respecto a esas partes, como de carga de base de datos, importación, etcétera. Lo que estamos haciendo aquí en resumidas cuentas, por si acaso, es limpiar los datos en la línea 6, en la línea 7 ponemos el directorio. Ponemos el directorio, entonces va a ser la carpeta. Con cd ponemos la carpeta entonces en donde se va a alojar todas las bases de datos que vamos a llamar. Y después importamos entonces el Excel, ¿cierto? Aquí también le ponemos la página que queremos exportar. Y bueno, el first row es simplemente una opción como para dejar los nombres de las variables. La primera fila va a ser entonces el nombre de la variable que vamos a importar también. ¿Ya? En la fila 9 tenemos entonces set mat size 5000, eso simplemente para posterior, porque esta ayudantía la hice como especialmente para ahora, pero está sacada de un código que trabajamos ya en enero, febrero con el profesor de inflación. ¿Sí levantaron la mano alguno? Sí, a mí no me deja abrirlo porque me dice que no está en el formato de Stata, ¿no? La base de datos. La base de datos es, no, es XLSX, o sea, es de Excel. Pero en Stata uno puede llamar a la base de datos importándola. Y es justamente lo que hacemos en la fila 8. Importamos la Ah, base ya, de datos, ¿cierto? Y está llamándola a XLSX.
que es de Excel. ¿Ya? Ya, gracias. So, si no, sería open, o sea, abrir la base de datos si es que fuera de Stata. Listo, entonces. Veamos la base de datos cómo es, para que tengan una idea. Ey, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, por supuesto. ¿Qué es el set mat size 5000? El set match size, claro, creo que no lo dije, me fui por otro lado. Esa es simplemente un código para matrices. Entonces, como esto es sacado de otro código que estábamos realizando con el profesor, esto es simplemente para que las matrices tengan una mayor cantidad de elementos. El Ya, estándar de perfecto. Stata será, no sé, una matriz de 100%, entonces esto lo saca a 5000 elementos, que es mucho más flexible. Ya, perfecto. Gracias. So, ya, entonces sí vamos a ver los datos, cómo son. No sé si alcanzan a ver si es que fuente. Ya, ahí sí, mejor. Ya, entonces tenemos en este caso 5 datos, 5 variables y una que sería el periodo, que también sería otra variable, ¿cierto? 6. Vamos a trabajar solamente con una, en este caso tenemos la base de datos de todas las cosas, pero vamos a trabajar solamente con una. Si se dan cuenta, tenemos la variación mensual del IPC, tenemos el IPC como tal, o sea, con base en el 1981. La variación mensual, si no me equivoco, esto es variación mensual acumulada, la variación mensual a 12 meses y la variación mensual a 12 meses, pero calculada por el Banco Central. La que vamos a ocupar nosotros va a ser esta, la variación mensual a 12 meses. Más que nada porque es la estándar, o sea, siempre uno habla de cuánto fue la inflación durante un año. Un año empezando desde el mes, por ejemplo, si ahora estamos en marzo, entonces, ¿cuánto fue la inflación desde marzo del año pasado hasta este marzo? Ese es más o menos lo que está tirando este dato. Por lo tanto, vamos a ocupar solamente esa. Y tenemos entonces la variable periodo, que también es la que vamos a ocupar, como nuestra variable de tiempo. En este caso, en Stata, probablemente como lo hayan ocupado ustedes, es diferente a cómo lo vamos a ocupar con serie de tiempo. Siempre lo usábamos como cross-section, y ahora lo que tenemos que hacer es definir la variable tiempo. Y eso es lo que vamos a hacer con la variable periodo. Esta línea simplemente lo que hace, entonces vamos a cambiar el nombre de variación mensual de 12 meses a IPC. Tenemos estas 4 líneas, entonces podemos ir jugando, podemos jugar cualquiera de esas 4, la cambiamos a IPC y el código va a correr igual. Oye, Profe. una pregunta, ¿Sí? porfa, que me conecté un poco tarde, el internet no funcionó muy bien y no entendí bien el principio del CD y después del import. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? El CD es el código que te dice dónde se va a alojar la base de datos, dónde van a estar las bases de datos que vamos a ir ocupando. Entonces, pones CD y de alguna otra manera, de hecho, este import podría ser desde IPC, por así decirlo. O si vamos a ocupar una base de datos de Stata, podríamos ocupar Open IPC. Ah, perfecto. ¿Entiendes? ¿Y cómo busco en mi computador esa dirección para La ponerla ahí? dirección en el sentido que, por ejemplo, si es que tú lo pones en alguna carpeta, tú simplemente presionas aquí, le pones Control-C o copiar, y ahí tienes entonces la dirección. Entonces tienes que poner esa dirección entre medio de comas, o sea, de comillas, de doble comas. Ya, perfecto. Dale, gracias. Acuérdate que, por ejemplo, aquí se pone entonces la hoja, si es que es solamente una hoja, no necesitas ponerla. Y first row es súper importante porque la primera fila te lo va a tomar como el nombre de la variable. En Excel uno pone el nombre de la variable en la Perfecto. primera fila, entonces si pones first row, eso te va a tomar. Te va a importar así. Te pasaste. Gracias. No hay problema. Vamos entonces a establecer entonces los datos, o sea, de periodos. Lo que hacemos aquí, estos dos primeras líneas, no sé si es que lo vieron también con el profesor, pero como que el profesor lo tiró nomás. Lo que hace aquí es que tenemos la variable periodo, pero como con un formato se llama string, creo, algo así.
Pero la cosa es que es un formato de no de fecha, ¿ya? Solamente como de número, por así decirlo. Y si que es un formato de número, entonces no lo va a tomar como mes a mes. Y es lo que necesitamos para después. Entonces lo que hacemos es reemplazar la variable periodo por la misma, con el mismo nombre, periodo, pero con formato fecha. Ese sería entonces con formato fecha, de mes. Pero el problema de este código, de esta línea, es que te va a hacer saltos diarios. Entonces vamos a tener que arreglar un poquito de eso con la segunda línea, que va a arreglar el formato de periodo a saltos mensuales. Y si que tiramos entonces el código, uno por uno, llegamos hasta set mat size. Entonces, si cambiamos si corremos el primero, entonces se dan cuenta que el periodo parte bien desde 1960, pero desde el 9 de septiembre, pero el salto va a ser diario. Y eso no queremos, porque va a llegar en vez de a 2020, va a llegar a 1961. Entonces, lo que hacemos es hacer la segunda línea, y lo cambiamos a saltos mensuales. Y así parte bien. De 1981, mes 1, hasta el final. 2020, mes 8. Luego entonces seteamos la variable periodo que tenemos como la variable de tiempo que vamos a tener. Esta va a ser la base de nuestra time series. O sea, si que vamos a plotear algo, va a ser contra esta variable. Si es que vamos a contar algo, va a ser contra esta variable. Entonces esto es lo que nos permite, de alguna otra manera, trabajar con series de tiempo. Después, por ejemplo, si es que corren arimas, o sea, códigos de arimas, de armas, de AR, MA, de Newey West, etcétera, todos te van a pedir el TSZ. Pero, onda, te va a salir igual. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguien como que había hablado? Sí, ¿podéis explicar de nuevo el TSZ, por favor? Y el TSZ lo que establece es la variable que contiene el tiempo. O sea, en este caso el periodo va a ser nuestra variable de tiempo, la que va a estar controlando de alguna manera los lags. Por ejemplo, cuando tú pones una variable y después quieres calcular su lag o quieres calcular la regresión con respecto a su lag, entonces necesita una variable de referencia. La variable de referencia con la que va a contar para atrás o para adelante. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, poner la variable de referencia para contar para adelante y para atrás como la variable periodo. ¿Sí? Ya, perfecto. O sea, Una pregunta, ¿Mm? que yo cuando tiro el primer comando, el de replace periodo, ¿Ya? y el format me dice que periodo no me dice que type mismatch, me dice que necesita como variables numéricas, y lo traté de cambiar y no me dejó cambiar periodo a una variable numérica. ¿Sabéis por qué puede ser? ¿Qué stata tiene? Porque puede ser una cosa de la versión. El 16. Ya, podría ser un tema de stata. La verdad no tengo mucho conocimiento. Igual si que tienes problema con eso, me pueden mandar un mail y lo revisamos bien, porque por ahora no sabría decirlo si es que no lo vemos como específicamente. Ya, pues, gracias. Sí. Aquí lo que hacemos es dropear entonces los datos a partir del 2001. ¿Por qué? Porque el 2001 lo que hace el Banco Central es implementar la meta del 3%. Entonces, antes del 2001 y después del 2001, la serie se va a comportar completamente diferente. La inflación va a ser muy diferente y el proceso entonces que queramos ponerle, ya sea un MA o un AR, a una R, no va a calzar bien si es que nos separamos estos dos periodos de por sí. ¿Sí? Al final, este guión bajo n es lo que toma Stata como la observación. Por ejemplo, nosotros podemos generar, no sé, por ejemplo, O es igual a guión bajo n, y lo que va a hacer entonces el Stata va a ser contar del 1 hasta la cantidad de observaciones que tenemos, y le va a asignar entonces su posición. Por ejemplo, vamos a tirar todo esto.
llegado a periodo. Hasta acá. Por ejemplo, generamos O. ¿Y qué es O? Simplemente contar desde el 1 hasta el final. Eso sirve mucho, ¿eh? Por si acaso, para que lo tengan en cuenta. Entonces son puros tips como para después. ¿Qué hacemos primeramente? No sé si que el profesor les dijo, pero lo que primero siempre hay que hacer es ver cómo se comporta la serie. Graficarla, quizás ver la media, la varianza, cómo se comporta la serie y más o menos nos puede ir dando una idea de si es que es estacionaria, si es que no. Entonces, siempre es bueno plotearlo, o sea, graficar. ¿Qué hacemos aquí entonces? Este es un comando para hacer el resumen de la variable. Entonces nos da la cantidad de observaciones, la media, la desviación estándar, el mínimo y el máximo. Generamos entonces lo que es la media. Simplemente tenemos este comando que saca entonces la media que tenemos acá, que nos lanzó el comando summary. Entonces sacamos esa media y la almacenamos en la variable IPCMin. Y tsLine lo que hace entonces es graficar estas dos, tanto el IPC como el IPCMin, que sería entonces la serie en sí y la media de esa serie, con respecto a lo que establecimos como la serie de tiempo, o sea, la variable de tiempo, que sería periodo. Entonces va a graficar eso en el eje Y, IPC y IPCMin, y en el eje X, la variable periodo. El R que tenía ahí antes del min, ¿Sí? ¿Por qué está? ¿Por qué está? Porque el código que permite sacar lo almacenado por el código anterior. Si ustedes siempre, cuando tengan problemas, pongan help y alguna cosa, por ejemplo. Entonces, si ponen summary, help sum, summaries, se van a dar cuenta al final que tiene resultados almacenados en diferentes R's. Entonces tú puedes sacar después de ese comando, al igual que muchos comandos tienen esta parte de posestimación, que pueden sacar ya sea los coeficientes, pueden sacar la matriz de coeficiente con un E entre paréntesis tanto, ¿me entienden? En este caso, el R entre paréntesis min, entonces te va a sacar la media de lo que almacenó el comando summary. Ya, perfecto. Gracias. Entonces, habíamos graficado la serie y, Oye, por ejemplo, ¿sí? tengo una pregunta un poco antes, que a mí no, el mat size a mí me dice que tiene que ser entre 100 y 800, no me deja poner 5000. ¿Por qué puede ser eso? Entre 100 y 800. Por ahora no lo van a necesitar, pero yo diría que debe ser una cosa de tu stata. O sea, debe estar... no es viejo, ¿cierto? No, es el 16. Ah, ya, entonces no es un tema de stata. Debe ser simplemente que está seteado y debe estar como protegido por alguna cosa. Lo podemos ver también, pero porque después lo vamos a necesitar, pero también busca quizá en Google, así como setMathSize y el error. También eso siempre sirve. Cualquier error que uno tenga, siempre busca en Google y después, si no, cualquier cosa la podemos ver nosotros. Punto. Dale, gracias. Ya, no importa. Ya. Estamos entonces en el gráfico y si ven este gráfico, más o menos con lo que ustedes creen, ¿esta serie se ve estacionaria o no se ve estacionaria? Sé que la dispersión es diferente en distintas partes de la serie de tiempo. No me acuerdo si eso es parte de la estacionalidad, si no sería de la otra condición, pero sé que por eso es como una de las cosas que nos fallaría, ¿o no? Exacto, sí. Estaríamos teniendo ese problema aquí. No es grave, o sea, al final, las series generalmente no son perfectamente estacionarias, eso tienen que tenerlo muy claro. Pero esto se ve como estacionario más o menos, nos gustaría que fuera así, ¿cierto? Pero si no lo es, no parece tan malo, pero excepto por este lado, que la varianza está siendo condicionada por el tiempo. Si se acuerdan,
Para que fuera estacionaria tenía que la esperanza y la varianza no ser condicionales en el tiempo. Y en este caso, la varianza que tenemos aquí es muy diferente a la varianza que tenemos aquí. La media podríamos decir que como que no cambia, podríamos decir más o menos, aquí yo diría que cambia, pero y este pedazo entonces no está haciendo como el ruido. Ahora, no es tan malo, no es una serie que digamos ya, se comporta totalmente mal. O sea, no es así. Entonces, podríamos seguir con lo de nosotros y ver si que algún proceso se siga ajustando y después testearlo y lo que vamos a ir haciendo nosotros para ir viendo si es que la serie se ajusta bien o no. Pero está bien, está súper. O sea, nosotros queremos siempre un proceso que sea así, como casi un ruido más o menos. O sea, no ruido, pero que gire en torno a una línea y que esa varianza de la serie no cambie durante el tiempo. Así que a lo mejor. Súper. Lo siguiente es que generalmente uno prueba. Si es que no es estacionaria, entonces uno va probando, uno primero le saca la diferencia, uno saca el logaritmo de la variable, uno saca la diferencia del logaritmo de la variable, y a ver si es que alguna de esas variables nos sirve como estacionaria. Entonces eso es lo que hacemos aquí. Generamos la variable logaritmo natural del IPC, y ploteamos el IPC, la diferencia del IPC, el logaritmo del IPC y la diferencia del IPC, del logaritmo del IPC. Y combinamos, no lo graficamos al tiro, ese es el comando nodraw, y lo graficamos todos combinados en un gráfico para que lo veamos bien. ¿Qué significa el comando el QUI? El QI, el QI es la abreviación de quietly. Al final no, como que lo hace sin que te tire todo el resultado aquí. Es como La para que ventana no de aparezca. resultados, por así decirlo, aquí eso no saldría como el resultado de cada una de estas cosas. Cuando es quietly no lo tira. Simplemente Pero hace no es como- necesario. No es necesario, no es necesario. Si no lo hace, entonces simplemente se va a demorar un poquito más. Entonces los códigos muy grandes generalmente se tiende a hacer este patrón de quietly en casi todo para que todo lo que no necesites ver, porque si no se va demorando un poquito más en tirar los resultados del estado. Vale, gracias. No hay problema. Entonces, si se dan cuenta, aquí esta es la serie original, la esquina superior izquierda. La esquina superior derecha está la diferencia de la serie IPC, y esta, la verdad, que se comporta bastante mejor. Si se dan cuenta, más o menos como que esta se ve mejor, mucho mejor en cuanto a estacionalidad. El logaritmo natural se ve mal, súper mal, y la diferencia del logaritmo natural se ve bastante mal. Si no fuera por este pedazo, la verdad se vería súper bien, pero este pedazo no está jodiendo. Entonces, en cuanto a estacionalidad, podríamos decir que esta es la mejor, la diferencia del IPC. O sea, y esto no es el IPC, acuérdense que es la variación mensual a 12 meses. Teniendo eso en cuenta, sabemos que esa es la mejor, la que deberíamos tener, pero sabiendo entonces la interpretación de la inflación a 12 meses, que es la serie original, y también lo que quedaría como interpretación luego de la diferencia, no tiene mucho sentido, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué es la diferencia de esta variación a 12 meses? ¿Cuál sería la interpretación? Bueno, si no lo saben, cuando uno diferencia una serie, lo que está sacando es el crecimiento de la serie. Entonces, lo que estamos sacando más o menos, lo que nos está indicando la esquina superior derecha, es el crecimiento de la inflación a 12 meses. Entonces, más o menos, o sea, no nos sirve mucho. Nos sirve la inflación, pero no nos sirve saber mucho el crecimiento de la inflación. Al final es como redundante, porque nosotros sabemos que la inflación es el crecimiento del IPC. Y ese tiene todo el sentido del mundo. Pero el crecimiento de la inflación ya empieza a perder el sentido. Y es igual que lo que pasa con los demás. Por ejemplo, el logaritmo natural del IPC no tiene interpretación como tal, pero la diferencia del logaritmo natural del IPC, ¿qué interpretación se le da? Es el crecimiento porcentual de la inflación a 12 meses. Y como ya es la inflación a 12 meses, es el crecimiento del IPC, de hecho porcentual,
Entonces, tampoco tiene mucho sentido hacer esto. Por eso nos vamos a quedar con la inflación a 12 meses, tal cual, la serie original. Pero si es que nos rigiéramos como con buscar la estacionalidad de la serie, nos quedaríamos con la diferencia del IPC. ¿Se entiende todo esto bien? Ya. No, perdón. ¿En qué caso ocupamos la diferencia del IPC? En este caso, o sea, por la serie, por la interpretación de la serie, en este caso no podemos ocupar la diferencia del IPC, porque pierde el sentido. Pierde el sentido analizar el crecimiento de la inflación, porque la inflación en sí ya es el crecimiento porcentual del IPC. Y entonces el crecimiento, Sí. el crecimiento de un crecimiento porcentual de una serie ya empieza a perder un poco el sentido. Es por eso, más que nada. Pero si, por ejemplo, y probablemente lo vamos a ver en otra aplicación, si tenemos el PIB crece continuamente, es una línea como para arriba. Ujú. Si que sacamos la diferencia del PIB, o la diferencia del logaritmo del PIB, se va a hacer estacionaria, y porque va a sacar el crecimiento del PIB, y el crecimiento del PIB generalmente ronda entre, no sé, 2%, 3%, lo que sea. Entonces, ahí Ya. sí que vamos a ocupar el crecimiento del PIB, porque la otra no es estacionaria, absolutamente nada de estacionaria tiene el PIB. El crecimiento sí tiene estacionalidad, y el crecimiento del PIB sí nos interesa también. Entonces, ahí sí lo vamos a ocupar, por ejemplo. Ya, vale. Luego tenemos un test, que este probablemente lo van a ver teóricamente con el profesor, no sé si lo han visto ya. Es un test de white noise, o sea, de ruido blanco, y lo que hacemos en este test, simplemente antes de darle el proceso a la serie, lo que hacemos con este test es ver si es que la serie es ruido blanco o no, antes de darle un proceso. ¿Qué queremos más o menos que sea la serie antes de? ¿Ruido blanco o no ruido blanco? Ruido blanco. No, pero la serie, IPC, porque al final ese es el tema. El IPC, al final, si es que el IPC queremos que siga un proceso, ya sea un AR tanto o un MA o algo así, entonces la serie en sí no puede ser el ruido blanco, sino que lo que queremos es que los residuos del proceso que vamos a sacar, ese sí que va a ser ruido blanco, y ese queremos que sea ruido blanco. Los residuos, porque se acuerdan que en la teoría cuando lo vieron, era el proceso, pero siempre acompañado por un shock contemporáneo, y ese shock contemporáneo tiene que ser ruido blanco. Entonces los residuos tienen que ser ruido blanco, pero el proceso, ojalá que no sea ruido blanco. O sea, la serie que estamos analizando no tiene que ser ruido blanco. Antes. Ah, perfecto. Entonces, este test se puede hacer para cualquier como variable, no solamente para los errores. Exacto. Entonces lo vamos a hacer primero para la variable, y luego cuando saquemos el proceso, vamos a hacer el mismo test, pero para los residuos. Y queremos el resultado completamente contrario. Al principio queremos que no sea ruido blanco, queremos que siga un proceso, que no sea solo ruido, porque si fuera solo ruido, entonces no nos molestemos en sacar el proceso que sigue esta serie. No nos molestemos en ver si es que es una R, si es que es un MA, porque no sigue nada. Pero si es que no es ruido blanco, entonces podemos seguir adelante. Y si es que sacamos la serie, hacemos un proceso, y después vamos a almacenar los residuos de este proceso, y vamos a hacerle el mismo test, y queremos que sea ruido blanco eso, porque así le estaríamos capturando todo lo que queremos capturar en este proceso. Ya. Entonces este test se puede resumir en que la hipótesis nula es que esta variable IPC sigue un ruido blanco. Por lo tanto, si es que la probabilidad es 0, que en este caso nos da que el p-value es 0, entonces estamos diciendo que no es ruido blanco, ¿cierto? ¿Se entiende como ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Podría repetirlo? ¿Lo que Ya, acabáis de perfecto. decir? Sí, la hipótesis nula en este caso va a ser... En todo esto código yo siempre también les pongo la descripción por si acaso, ¿eh? Para que también después lo puedan ver. Pero, por ejemplo, en este caso el test lo que dice es que la variable va a seguir un ruido blanco, y esa es la hipótesis nula. Entonces,
Si es que tenemos un p-value menor a un nivel de significancia, ya sea 5%, 1% o 10%, entonces va a significar que uno rechaza la nula, entonces puede concluir que la variable es un ruido blanco. ¿Cierto? Entonces, o sea, no es... sí, concluye que la variable no es ruido blanco. Entonces, en este caso tenemos un p-value de 0. Entonces podemos rechazar la nula y podemos decir entonces, concluir que esta variable IPC no es ruido blanco. ¿Sí? Esto de los test y de cuál es la hipótesis nula es súper enredado, entonces hay que ir viendo cada test, porque cada test más encima tiene su propia hipótesis nula. Entonces hay que tener bien claro cuál es la hipótesis nula de cada test, porque va a depender de eso si uno rechaza algo o no rechaza. ¿Cierto? Como la interpretación del test. Entonces rechazaríamos y estaríamos bien. Podemos seguir adelante. Vamos a ir con los correlogramas, que es lo que también nos habían preguntado antes. Para los correlogramas, les voy a mostrar un poquito de lo que se viene en la clase siguiente, más que nada para que lo tengan claro. Esto está aquí. Los correlogramas se pueden resumir en esto. A simple vista. El autocorrelograma, la primera fila son los autocorrelogramas. El autocorrelograma y el autocorrelograma parcial de un proceso MA5. Y la segunda fila son el autocorrelograma y el autocorrelograma parcial de un proceso AR5. Si pueden ver, entonces, el patrón es el siguiente. Para un proceso MA, el autocorrelograma va a ir decreciendo progresivamente en el tiempo hasta progresivamente en el tiempo, lo sé. En cambio, el parcial se va a truncar. ¿Ya? Se va a truncar, va a entrar a esta línea, a esta banda de significancia en el lag que sería el MA. ¿Se va entendiendo? El autocorrelograma va decreciendo progresivamente y el parcial se trunca. ¿Estoy bien? Déjenme revisarlo bien. No quiero decirles también cosas que no son. Este sería el... Ya, perfecto. Sí, no me gusta mucho este ejemplo porque se mezcla la verdad un poquito. Se mezcla un poquito. Es al revés, se mezcló un poquito y lo siento por eso. El MA, todo lo que elige era de la R, el AR5, por ejemplo. Si se dan cuenta ahí abajo, este va decreciendo progresivamente. El autocorrelograma va decreciendo progresivamente para una R. Y el parcial se trunca entonces en el lag que corresponde. ¿Qué es el problema de este? ¿Por qué era como un poquito más enredado? ¿Y por qué no lo ven? Yo tampoco lo vi ahora tan rápidamente. Y es que dependiendo de las raíces que tenga este polinomio que acompaña este proceso, entonces el autocorrelograma va a intercambiarse entre positivo y negativo, o va a decrecer de positivo a negativo bien. Entonces eso también tienen que darse cuenta. Al final cualquiera de las dos te está diciendo el mismo resultado, pero es un poquito más difícil de darse cuenta. Entonces, para ir de nuevo. La primera fila es del proceso de MA, el que ustedes han visto. El AR creo que no lo han visto aún bien. No, perfecto. Entonces el proceso de MA que han visto es el de la primera fila y el autocorrelograma parcial
va decreciendo lentamente y el autocardiograma normal, el simple, se trunca en el rezago que se mete a la banda de confianza. Por otro lado, el AR hace completamente al contrario. Se trunca en el lag que corresponde, en el autocardiograma parcial, y va decreciendo progresivamente en el autocardiograma normal. ¿Ya? Esto fue un poquito más enredado, entonces si tienen dudas, me pregunten. Vean, ¿Mm? yo tengo una duda que no me queda claro, porque para mí el cronograma es para ver todos los lags y tú distinguir qué lag ocupar. Entonces, como, ¿por qué está como definido el lag 5? Ahí, No, aquí está el definido en lag 5, ¿por qué? Si te das cuenta, por ejemplo, en el MA5 está truncado ¿en qué lag? En el 5. O sea, más o menos. La verdad es que estos programas están pésimos para demostrar las cosas, por eso no me gusta, pero no se ve bien. Pero este es más o menos el que se va metiendo aquí. No está claro. Por eso yo no sé por qué está puesto esto en la... y sale aquí. 5 en la diapositiva, entonces, porque Vamos acá. debe ser mejor. Este es mejor, porque yo creo que justamente lo que quiere el profe es mostrar y luego decir, esto es un MA5, una R5 y no se nota mucho. Entonces, y es lo que uno va a ver en la realidad. Si al final, en la realidad, el autocronograma es una de las cuantas herramientas que uno puede tener, pero no va a ser la definitiva porque pasa esto, justamente. Y lo van a ver mucho en las tareas que ustedes van a tener. Entonces, este es mucho más claro. La primera fila nuevamente es el MA1 y la segunda es la R1. Entonces, aquí sí uno se da cuenta que el autocronograma parcial para la MA1 va decayendo progresivamente y se trunca en el primer rezago. Este sería el rezago 0, entonces siempre es 1. Entonces se trunca en el primer rezago. El primer rezago y luego todos adentro. En cambio, para un proceso AR1 es al revés. El autocardiograma va decayendo progresivamente y el parcial se trunca en el primero. Este es como el ideal. Esto es el autocardiograma perfecto, que si que te sale tu autocardiograma, yo creo que no hay mucho más que hacer. Pero no, esto no va a pasar. Y esto muchas veces les va a pasar. Esta parte es lo que siempre les va a pasar y por eso después vamos a sacar los criterios de información, vamos a hacer test y una pila de cosas para después decir, este debería ser el proceso. Y aún así siempre va a ser argumentable de por qué existe ese proceso. Pero siempre uno tiene que argumentar que eso debería ser. Ya. Entonces, sabiendo esto, vamos a tirar los autocronogramas y el autocronograma parcial de nuestra serie de inflación. Tenemos este código que podemos hacer, que lo que hace es tirarte el resultado aquí, en nuestra pestaña de resultados de Stata. Aquí no se va a ver mucho porque tengo la fuente muy grande. Vamos a tirarla nueva. Ahí sí. Tenemos entonces el autocronograma y el autocronograma parcial. Se ve bien, pero es mejor estos dos códigos. Estos otros dos códigos son mucho mejor. Entonces uno le pone el autocronograma o el autocronograma parcial y uno le pone los lags. ¿Qué? Esto de name simplemente es para almacenarlo y después querer llamarlo de nuevo. Pero no es necesario. Y estos son mucho más lindos. Así que con esto se pueden quedar. Viendo este autocronograma a la izquierda y autocronograma parcial a la derecha, ¿qué proceso creerían que se puede ajustar? Más o menos. El de media móvil. Un R1. El de media móvil. ¿Por qué lo dices? Bueno, simplemente porque el cronograma de la izquierda, que es normal, va truncando si va entrando hasta la zona de intervalo de confianza. No sé en qué número, debe ser como en el 7 más o menos, pero cumple como con las funciones o la forma que hemos estado viendo al menos en clase.
Ya, El perfecto. otro ya Pero, está más disperso, entonces Eh, uno no podría decir que es parte de alguna serie. O sea, no se puede tomar ninguna clase de arma, no sé. claro. eh, El problema aquí es que el de la izquierda, de hecho, más que truncarse, pareciera como que va disminuyendo progresivamente. exacto. Entonces, Exacto. por eso creo yo que Entonces, es el de la más. izquierda. Entonces, pareciera ser como que la parte MA, de hecho, no, como que decae progresivamente, entonces la MA probablemente no sea. Puede ser un arma, eso ya, de hecho, eso se ve solamente con criterio de información, cuando tienen dos partes, MA y AR. Pero a simple vista pareciera como que en la izquierda decae progresivamente y se va yendo a cero, progresivamente. Entonces te está diciendo, de hecho, que si tomamos la parte de la derecha no te dice casi nada, pero si tomamos la izquierda, te diría que es una R y truncado ya sea en 2, o quizás si que este es un error, serían 4, o en 6, o así. Podríamos probar con cada una de ellas, pero podríamos probar al principio con AR2 y AR4. Más o menos. ¿Pero se entiende por qué, Alexander? No. Entonces lo que vamos a hacer es probar con el AR2. ¿Ya? Y Espérate, una pregunta. ¿Cómo cacháis que es de orden 2 o de orden 4? no, con este no vamos a poder saber muy bien, pero dijimos, bueno, puede ser una AR2, ¿por qué? Porque cuando se mete a la intervalo de confianza es en el 3. Entonces llega hasta el 2 afuera. Ya, perfecto. Ya. ¿Sí? Este no tiene 0, por si acaso. Los autoprogramas que salen acá no tienen el 0. Entonces, 1 y 2. Y Ya, una perfecto. pregunta, ¿podría, por ejemplo, tú le pusiste 30 rezagos? Entonces podría haber sido, o 20, creo, no, da lo mismo, pero en el caso hubiera sido 30, podría haber sido un MA30 si es que el gráfico de la izquierda hubiera continuado así, pero se hubiera metido el intervalo de confianza en el 30, ¿no? Si que es muy progresivo, uno tiende a pensar el tiro que es una R. Y por otro lado, no sé si es que lo vieron, pero cada vez que uno pone muchos lags, ya sea una MA30 o una R30 o un ARMA 30-30, vas perdiendo mucho grado de libertad en el proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que tú estás estimando en cada uno de estos procesos, estás estimando más parámetros. Estás estimando ahora 30 parámetros, que es un MA30. 30 parámetros, de hecho, un poco más por la varianza que tiene, que estimas la varianza y estimas también la constante. Entonces, estás estimando una pila de parámetros y en cada una de esas estimaciones puede estar erróneo. Entonces, mientras más parámetros tú tengas, más posible puede ser que esté malo el proceso. Entonces uno busca siempre un proceso que se llama parsimonioso, no perder tanto grado de libertad. Intentar identificar el proceso, pero con las menores cantidades de rezago posible. Si que una R2, perfecto. Si que una R4 ya más o menos, si que una R8 ya empieza a ser más o menos. ¿Sí? Perfecto, gracias. Sí, hola. ¿Sí? Bueno, relacionado con eso también pienso de que el hecho de incluir así como rezagos hasta el número 30 o 10 inclusive, también pierden un poco como la intuición y el sentido, porque, digamos, o sea, no, tampoco es tan razonable pensar de que la inflación se está afectando a sí misma con tanto retraso, o sea, también es la forma en la que estamos definiendo los procesos. Creemos de que son persistentes, pero no a ese nivel. Exacto, totalmente, tienen toda la razón. Al final estaríamos haciendo como un poquito de cherry picking, por así decirlo, como de ya ir sacando toda la información que podemos, buscando el modelo más importante, pero estamos perdiendo la intuición completamente de acuerdo. Ya, entonces vamos a probar una R2. ¿Qué significa este código? ARIMA, lo que dice es, vamos a tirar un AR2, ¿por qué? Porque ocupas el primer elemento, entre paréntesis, como 2, o sea, en la parte AR. El segundo elemento es la parte I, que es de diferenciado. Es la parte que uno diferencia. O sea, si que uno quiere hacer una R2, pero diferenciado en diferencia, o sea, hacer la diferencia de esa IPC,
en vez de haber hecho la generación de la diferencia del IPC acá arriba, lo podríamos haber hecho como una ARIMA 2,1 y habríamos hecho la diferencia del IPC con 2 rezagos. Se puede hacer. Generalmente uno no lo hace tan así, así que no... Pero se puede hacer, y es por eso que el código es así. Y por otro lado tenemos entonces la parte MA, que sería la última, como 0. Vamos a probar entonces la R2. Junto con esto, luego del proceso ARIMA, lo que vamos a hacer es el comando predict, que lo que vamos a hacer con el predict es almacenar los residuos de este proceso en la variable residuals AR2, y luego vamos a testear si es que estos residuos son ruido blanco o no, que es lo que queremos, que sean ruido blanco en este caso. Entonces, hacemos este proceso, nos va a tirar la salida stata, nos da entonces, por ejemplo, aquí está el coeficiente del primer rezago, el coeficiente del segundo rezago, está nuestra constante, tanto los intervalos de confianza de cada uno, los p-value, etcétera, etcétera. Las típicas salidas de stata. Luego de eso, entonces, almacenamos los residuos en esta variable, residuals AR2. Entonces, este coma R, este R, lo que le está diciendo es que vamos a almacenar los residuos en nuestra variable residuals AR2. Y este predict es siempre un comando de posestimación. No vamos a hacer un predict si es que no hacemos un proceso antes, una regresión antes, una ARIMA, un nibble west o algo así. Siempre, o un bar. Siempre hacemos un proceso y luego un predict, si es que queremos almacenar. O sí, eso sí. Vemos entonces, hacemos nuestro mismo test de ruido blanco para estos residuos y vemos qué nos sale. ¿Qué nos sale entonces en este caso? Con 2 lags de este test. Que no se rechaza la hipótesis nula de que sean ruido blanco los residuos. Entonces, eso está bien. Claro, no se rechaza, ¿cierto? Porque si tuviera un p-value chico, se rechaza, entonces no se puede rechazar. ¿Qué quiere decir eso? Que podríamos decir que es ruido blanco, ¿cierto? No podemos rechazar que no es ruido blanco. Entonces, nos está diciendo que es ruido blanco con 2 lags. Con 2 lags del test. Pero si hiciéramos el mismo test con 4 lags, nota que ya se empieza a volver ambiguo, ¿cierto? Porque un p-value de 0,04 nos está diciendo que no es ruido blanco con 10% de significancia, pero es ruido blanco, o sea, es ruido blanco con 10% de significancia, pero no es ruido blanco con 5. Entonces, se vuelve ambiguo. Y eso, entonces al final, este test nos va a servir para eso, para ir viendo si es que otro modelo quizás puede ajustar mejor. Yo tengo una pregunta ahí. Sí. Digamos, ahí estamos testeando para los mismos residuos. Es decir, estamos testeando de que sea ruido blanco para los mismos residuos. Lo que estamos ahí variando es la cantidad de rezagos que estamos incluyendo al test. Exacto. Entonces, sí, pero ¿en qué afecta eso? Es decir, ¿qué cambios produce en el test en sí para que varíe la respuesta? Es decir, no podríamos de alguna forma probar el test y que sea invariable el resultado al número de lags que estamos incluyendo. Claro, la idea siempre es testear con varios lags. Yo le puse estos 2 y 4 para que se den cuenta que puede ir cambiando y, por ejemplo, vamos a hacerlo con el proceso AR4 y ver que empieza a ser mejor en cuanto a este ruido blanco que queda. Pero, por ejemplo, si uno quiere irse a la segura, uno pone lags 50 y la idea es que esto nos salga ruido blanco. Pero como nos damos cuenta, no nos sale ruido blanco para 50 lags. Porque ¿qué es lo que está haciendo el test con 50 lags? Está probando que sea ruido blanco con 50 rezagos de este ruido blanco, o sea, de este error. Entonces, si que a este error uno le hace un proceso con 50 lags del mismo, pareciera ser que ya no es ruido blanco.
porque está siendo explicado por sus lags. Luego entonces, como vimos que este AR2 pareciera no, o sea, tener ruidos blancos para algunas ocasiones, pero para otras no, entonces hacemos el mismo proceso para una R4. Y vemos que ya, aunque tengamos el test con 4 lags, empieza a ser mejor, empieza a tener ruido blanco aún así con 4 lags. ¿Sí? Se entiende que ahora entonces va a ser ruido blanco con 4 lags porque el p-value es mucho mayor que 1%, 5% y 10%, está en 68. Entonces, se está diciendo claramente que no es, o sea, es ruido blanco. ¿Sí? ¿Alexander? Oye, Esteban, consulta, entonces ahora ¿con cuál nos vamos a quedar? ¿Con cuál modelo? ¿Con el de 2 rezagos o con el de 4? Porque por lo que veo todos salen con probabilidad cero, o sea, significado, o sea, significante, perdón, y también abajo el test que hicimos ahora recién también nos dice que posee un ruido blanco los residuos. Entonces, ¿con cuál nos quedaríamos al final? Por este test de ruido blanco, simplemente por ese, nos estaríamos inclinando por el AR4. Porque los residuos con más lags en el test de ruido blanco estaríamos teniendo aún así residuos con ruido blanco. Y eso también es lo que queremos. Pero no nos tenemos que apresurar en ese sentido, porque más adelante vamos a ver criterios de información para ver esto. Entonces el autocronograma es simplemente una idea, nos genera una idea de qué proceso puede ser, y luego nos vamos a ir testeando con criterios de información. Como ustedes siempre han visto, nos quedamos siempre con el criterio de información más pequeño, con ese nos podemos ir más a la segura. Hay como algo cuantitativo que podemos ir comparando entre modelos. Este test también nos va a ir dando una idea. Por eso la idea es ir convenciendo, que cuando ustedes hagan el proyecto de título o la tesis, ir convenciendo al lector de que este proceso es el proceso que ustedes están eligiendo. ¿Por qué? Porque hicieron este test, porque hicieron los criterios de información, hicieron el autocronograma y todo parece indicar que es él. Eso es lo que se hace. Y de hecho, en la misma tarea ustedes van a tener que hacer eso. Entonces, es ir convenciendo al lector a través de varios instrumentos de que ese proceso debería ser. Oye, Esteban, una pregunta que no sé si me confundió qué, pero el valor P no debería ser cercano a cero para poder afirmar que, o sea, para poder no rechazar que son ruido blanco, como que ahí estaríamos rechazando que son ruido blanco, ¿no? No, Con el cuando 0,68. el valor P es menor a un valor de significancia, ya sea 1%, 5% o 10%, podemos rechazar la nula. Pero como ¿Ya la nula cuál era acá? y la nula, en este caso, era que la variable sigue un proceso de ruido blanco. Entonces, si es que es muy pequeño, podemos rechazar que sea ruido blanco. Perfecto, ya aquí no rechazamos que no Y sea ahora ruido no blanco. rechazamos, O sea, sí, queremos que ya, sea ruido perfecto. blanco. Sí, Ya, bacán. Gracias. y no hay problema. Esteban, ¿Sí? ¿puedes repetir los 3 elementos del paréntesis en la función de Arima? Por favor. Súper. Es súper fácil seguirlo. ¿Por qué? Porque Arima, la primera es AR, la segunda es I, como la diferencia de, y la tercera es MA. Entonces, si quieren hacer un MA, le van a poner acá el número y todos los otros cero. Ya, gracias. ¿Sí? Súper. Súper, súper. ¿Alguna otra duda que tengan por ahora? Sí, yo tengo una duda. Sí. Pero mira, no es tanto relacionado con el ejercicio en sí, sino de que cuando construimos los correlogramas de la otra forma, el segundo comando, ahí construye los intervalos de confianza. Pero no sé, me queda la duda de que por qué en la función de autocorrelación parcial los intervalos de confianza no son fijos, es decir, como que son variables.
primero comenzó así como más estrecho el intervalo de confianza y después se iba ampliando más. A ver, veámoslo al tiro. Ah, perfecto. El parcial está bien, pero el autocorrelograma tiene como esta varianza, Exacto. ¿cierto? O sea, como este aumento de varianza. La verdad no lo había visto bien. O sea, sinceramente, tiene que ver con, supongo, con la fórmula que se está calculando, porque es diferente a esta. Si se da cuenta, esta es fija, Sí. es la desviación estándar simplemente. Es la típica como la más clásica. Tú sacas una regresión y sacas como el intervalo de confianza, ¿cierto? La banda de confianza con el error estándar de la regresión. Pero este está haciendo una fórmula específica, Bartlett's fórmula. La verdad es que no sabría decir. Hay que buscarla. Sí. Pero sí, súper bueno. O sea, y lo ideal sí sería que fuera fija, o sea, que estuviéramos calculando esta misma. Sí, debería ser fija. Es muy extraño que yo, de hecho, cuando lo había hecho en varias como series, siempre es fijo. Este es muy raro que esté ocupando una fórmula específica. No sabría decir por qué lo está haciendo aquí. Ya. Y terminando entonces con esta serie, lo que después no podría avanzar más porque iba a avanzar más con test, con crear información, pero quiero que primero los vean con la teoría con el profesor Javier. Pero lo que hice fue como una pequeña sección en donde podemos simular como un proceso de MEA, que es lo que han visto ustedes. Lo primero que vamos a hacer entonces es simular el proceso. Vamos a simular primero los errores. ¿Qué hacemos para hacer un proceso de MEA? Tenemos que tener una serie de errores distribuidos normal, con media tanto y varianza tanto. Entonces, para hacerlo, nosotros vamos a generar la variable E, que va a ser nuestros errores contemporáneos de la serie. Vamos a asignarle una media 0 y una división estándar de 0,5. Perfecto. Esto simplemente vamos a usar el comando invert normal y de cuánto de una uniforme, porque la uniforme simplemente va a ir contando de 0 a 1, por ejemplo, y la inverse normal es la que va a transformarlo a normal. Si hacemos esto, entonces vamos a tener un randomizado de todas las observaciones, un randomizado de la variable E. Si se dan cuenta, entonces la variable E va a estar centrada en 0, pero va a tener una varianza de 0,5. Si quieren la podemos plotear, de hecho, para que la vean bien. Aquí está. Line E. Ahí está. Esto claramente se ve como ruido blanco. Esto se ve un ruido desde lejos, ¿cierto? ¿Y es por qué? Porque está simulado, está generado así. Está centrado en 0 y tiene una varianza, o sea, una división estándar más o menos de 0,5. O sea, deberíamos tener como todo intervalo en 0,5. Luego vamos a generar el primer rezago de la variable E. ¿Por qué? Porque queremos hacer el MA1, ¿cierto? Y el MA1, ¿qué es? La variable es igual a una constante, más el rezago del error, más el error contemporáneo. Entonces necesitamos también el rezago del error contemporáneo, que acabamos de hacer. Entonces generamos el rezago del error contemporáneo. Lo vamos a almacenar en la variable lag1e y así se hace entonces el rezago. lag1.e y aquí ustedes pueden poner 5 y va a ser el lag5 de la variable. Podemos verificar esto entonces, si se dan cuenta el lag1 es justamente el rezago de la variable. Se pierde un rezago como siempre en la serie de tiempo. El primer rezago sí que, como estábamos haciendo un rezago, no hay rezago de este. Se pierde. Finalmente, entonces, generamos la variable. La variable x va a ser una constante, que le puse 3, simplemente,
va a ser nuestro, esto lo podría poner acá para que sea más notorio, va a ser nuestro rezago de del error, multiplicado por 0,3, esto es nuestro coeficiente que lo estamos asignando, y el error contemporáneo. Entonces vamos a tener una variable que sigue un proceso MA1 perfectamente, con coeficiente 0,3 y constante 3. ¿Por qué? Porque está simulado así. Y con esto uno va a poder ir jugando, o sea, y eso es lo que quiero que ustedes hagan después con este. Pueden ir jugando y ir probando si es que ustedes le cambian este 0,3 a 0,5, cómo va cambiando la serie, cómo va haciendo todo esto. Entonces, ahora uno puede hacer hacemos exactamente lo mismo, vemos el resumen de la variable, vemos que la media está centrada en 3, no es exactamente en 3, pero está por ahí. ¿Por qué? Porque es un randomizado. La deviación estándar era 0,5, está 0,52, entonces está todo bien. Lo hicimos bien, ¿cierto? Graficamos la serie y vemos que así se comporta un ruido blanco. O sea, un ruido blanco, un MA1. Un MA1, por definición, los procesos MA, no sé si lo vieron, pero los procesos MA son por definición estacionarios y ergódicos. Entonces, ¿por qué? Porque solamente contiene errores y esos errores asumimos que son ruido blanco. Y en este caso uno se da cuenta que esta serie más estacionaria no puede ser. Esto es estacionario sí o sí. Si se dan cuenta entonces, también podemos hacer el test de white noise para el proceso X y nos da que este proceso no es de un proceso de ruido blanco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por definición es un MA1, que eso es lo que estamos haciendo. Pero estamos viendo que aunque uno le meta 70 lags a este test, sigue no siendo ruido blanco. Finalmente, entonces podemos hacer también los autocorrelogramas y autocorrelogramas parcial. Y podemos llegar entonces más o menos a lo mismo. Autocorrelograma y autocorrelograma parcial. Podemos ver que este proceso sigue entonces un proceso MA, un MA1. No se ve tan claro en este momento porque el parcial no pareciera ser como que disminuye progresivamente, ¿cierto? Pero aquí en la izquierda, se trunca así, eso sí, en el 1. Esto también nos hace entender al tiro que no es tan fácil ver con los autoprogramas esto. No, de verdad que no es completamente preciso, ¿ya? Pero sí podemos ver que el MA, por lo menos esta parte, se trunca. Finalmente podemos hacer también lo que hizo el profesor, quizás lo puedo ir haciendo uno por uno, mejor. Esta última tabla es el mismo proceso sacado a través del comando regress, o sea, solamente una regresión, sin matriz hack de varianza y covarianza, sin matriz de White de varianza y covarianza, sin nada de eso, una regresión simple, como haríamos en un cross-section, en donde ponemos el X, nuestra variable dependiente, y nuestra variable independiente va a ser el lag de nuestro error. Como ustedes saben, no es el correcto, o sea, no podemos hacer esto para un proceso MA1, tenemos que hacerlo a través de una matriz de hack. Si se dan cuenta entonces, el error estándar es 0,065. ¿Se acuerdan que podía aumentar o disminuir el error estándar dependiendo de cómo sea la covarianza entre las variables dependientes e independientes? Entonces eso es lo que vamos a ver. Si nosotros hacemos esta misma regresión, pero con la matriz de varianza y covarianza de White, entonces vamos a ver, es el mismo coeficiente, por definición tiene que ser el mismo coeficiente, pero el error estándar de este coeficiente cambia. Y en este caso disminuye. Perfecto.
Luego, hacemos lo mismo, pero con el comando niwi west. O sea, ¿qué hacemos cuando hacemos la misma regresión? Pero con niwi y con lag1, entonces lo que estamos haciendo es admitiendo la matriz hack en vez de la matriz white y, bueno, la matriz normal de varianza y covarianza. Entonces esta ya empezaría a ser la adecuada. Con niwi o con arima estaríamos haciéndolo bien porque tendríamos la matriz hack, que es la que necesitamos para procesos MA o AR. Y en este caso, entonces, el error estándar sigue disminuyendo. 0,61. Es el mismo coeficiente, que está bien, entonces está bien hecho. Y finalmente hacemos el proceso MA1, ¿cierto? El arima, pero le ponemos el 1 al final. Tenemos entonces el mismo coeficiente, pero con un error estándar mayor. ¿Por qué? Simplemente porque tiene otra forma de estimar, ¿ya? Se hace a través de HHH. En cambio, es el niwi west, si no me equivoco, lo hace con maximum likelihood. Si no me equivoco. Lo clarifico aquí también. Ahora, niwi west y arima estarían siendo cualquiera de los dos correctos en este caso. El arima es el que siempre se ocupa, no, siempre vamos a ocupar arima de aquí en adelante, pero al niwi west tampoco estaría mal, de verdad. Podemos ponerle más lag, eso sí, y debería ir aproximándose un poquito más a... Cada vez debería ir disminuyendo igual que el comando de arima, ¿ya? Hacemos entonces el predict de los residuos y vemos el test de ruido blanco. Finalmente, para ver que luego del proceso de arima, si tenemos entonces los residuos que se comportan como ruido blanco o no. ¿Y qué es lo que queríamos? Que se comporte como ruido blanco. Por definición, nosotros creamos un ruido blanco. Él es un ruido blanco, entonces debería ser, ¿cierto? Entonces lo hacemos. Lo siento, aquí. Y si se dan cuenta, sigue siendo ruido blanco. Sigue siendo ruido blanco al 10% para arriba, aunque uno le ponga 70 lags. Entonces estamos correctos, ¿cierto? Por favor, si tienen alguna duda, también coméntenme nomás, no hay ningún problema. De verdad que si hay algo que no les quedó claro también en todo este paso, yo sé que ver un código, ver a alguien como explicando un código no es para nada fácil, es súper tedioso, súper lento, uno pierde mucho la concentración, a mí también me pasaba. Y lo que más les pido es que vayan como ustedes también trabajando con el código. Ustedes lo vayan viendo, vayan jugando con el código, yo se los dejé justamente para eso, porque no es algo que uno aprenda mirando. Esto yo les doy como los tips y probablemente ustedes vean esta ayudantía después como cuando ustedes se estén metiendo en la tarea o cosas así, pero esto es de ir informándose uno mismo, ir poniendo, no sé, uno no tiene idea de la variable, o sea, del comando gen, entonces uno pone help gen y uno va viendo cómo se ocupa. Uno también puede ir buscando en Google, pero eso es lo que más les pido, por favor, que como que se vayan metiendo, porque esto sí les va a servir en todo lo que es este curso, en la tesis o en el proyecto de título, probablemente tengan que ocupar o Stata o MATLAB, y ya sea en su trabajo, en su próximo trabajo, si se quieren dedicar a la economía, que si es que están estudiando esto probablemente sea así, entonces les va a servir mucho. Si tienen alguna duda, cuéntenme nomás. Pregunta. Esteban, sí, ¿Sí? te puedo hacer una pregunta de los gráficos, o sea, no es como de comandos, pero en el cronograma, ¿cuál es la diferencia entre el parcial y el normal? Sí, teóricamente, lo que pasa con el parcial y el normal es que el autocronograma normal lo que hacen, no sé si lo vieron teóricamente, creo que sí, ¿cierto? Derivaron como la autocorrelación en un MA. Sí. Entonces, la autocorrelación lo que dice es la correlación que hay entre un lag específico y el contemporáneo, y la serie contemporánea. Entonces, y esa autocorrelación es la que vamos a ir graficando en este autocorrelograma.
vamos a ir poniendo puntito por puntito ese autocorrelación 1, 2, 3. Pero este está sucio en cuanto a que esa autocorrelación tiene metido las covarianzas que tiene con el lag 2 y 1. Por ejemplo, si es la autocorrelación 3, entonces también tiene metido la autocorrelación del 3 con el 2, del 3 con el 1 y del 3 con el contemporáneo, que es el que queremos. Entonces el parcial lo que hace es limpiar por eso. Se saca de otra manera, no se hace derivando de esto, sino que se hace una regresión entre el autocorrelograma, o sea, entre la autocorrelación 3 y el o sea, no la autocorrelación, sino el lag 3, por ejemplo, y lo siento, el contemporáneo, y sacamos entonces este beta, este beta, y ese beta sería entonces el parcial. ¿Y qué se hace así? Que se limpia por los demás lags. ¿Por qué? Porque van a estar como controles, como variables independientes en esta misma regresión, y si que uno agrega entonces los lags 2, 1, misma regresión, y uno saca el beta del 3, entonces estamos limpiando por esta covariancia que puede haber entre estas lag 3, lag 2, lag 3, lag 1. No sé si que se entiende, pero lo que estamos haciendo así es limpiar la autocorrelación, por así decirlo. Ya, perfecto. Yo creo que lo van a ver si más adelante van a ir viendo como por qué el parcial sirve para ver qué es una R, que también es la pregunta fundamental. O sea, sabemos qué es el parcial ahora, o sea, les expliqué un poquito, van a verlo después también, qué es el parcial y qué es el autocorrelograma normal, pero por qué sirve para identificar una R2 o una MA, entonces eso también lo van a ver teóricamente, porque es súper necesario. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, yo creo que entonces con eso estamos. Cualquier duda, cualquier cosa me pueden ir comentando, me pueden enviar un mail. Yo a veces tardo en responder porque tengo varias cosas que hacer, varios trabajitos por ahí, pero siempre voy a responder, siempre. Aunque sea muy tardecito, pero siempre lo voy a responder. Así que cualquier duda me pueden comentar, me pueden escribir, yo feliz. Vayan avanzando con la tarea, es importante que vayan avanzando y si tienen alguna duda ir preguntándola desde ya. Y eso. La próxima semana creo que es Jueves Santo, así que la Valentina probablemente les haga un video en vez de la ayudantía como tal, y ese va a quedar para que lo vean también para hacer la tarea. Eso sería entonces. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, Esteban. Chao, chao. Cuídense. Muchas gracias.